Lo que parecía un antecedente histórico, un asunto de mucha importancia para la economía de México, luego de esta firma de la ratificación del Tratado Comercial entre Canadá, Estados Unidos y México y su respectiva modificación. Evento que se realizó en territorio mexicano, ahí en Palacio Nacional. Representantes de Estados Unidos y Canadá acudieron a la firma de este nuevo documento. Sin embargo, ahora pretenden de manera unilateral en Estados Unidos modificar lo que se acordó en México. Hay una respuesta ya muy firme, muy contundente del gobierno de López Obrador. No van a aceptar ninguna modificación unilateral que haga el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Estados Unidos pretende hacerle una mal jugada al gobierno de López Obrador luego de este pomposo evento que se realizó en Palacio Nacional, donde estuvieron representantes de Canadá y Estados Unidos para firmar las modificaciones a la ratificación del tratado comercial entre esos tres países. Ahora resulta que está conociendo México que Estados Unidos pretende presentar una propuesta totalmente distinta a la que se firmó en México. Es importante esta información porque el gobierno de López Obrador ya dejó en claro que no va a aceptar ninguna inclusión de este tema, inspectores laborales que vengan a México para poder supervisar a las empresas mexicanas, una especie de DEA laboral. Vamos a conocer todos estos detalles. México rechaza intención de Estados Unidos de incluir inspectores laborales en el tratado comercial. Así se da a conocer por parte del gobierno mexicano. En la iniciativa que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió a la Cámara de Representantes, se adiciona la posibilidad de que el vecino del norte pueda enviar a México hasta 5 agregados laborales. De inmediato, el gobierno de López Obrador pues ya dio a conocer una postura tajante sobre este asunto. El gobierno de México rechaza la inclusión de agregados laborales de Estados Unidos que monitorearían la implementación de la reforma laboral en el país. Así ya lo informó de manera muy puntual Jesús Cid, quien es el jefe negociador del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El funcionario mexicano subrayó que esta disposición se encuentra entre los documentos del pacto comercial que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió el pasado viernes a la Cámara de Representantes para su discusión y aprobación, específicamente en los títulos séptimo y octavo. La legislación presentada ayer en Estados Unidos adiciona la designación de hasta 5 agregados laborales estadounidenses en México con la responsabilidad, escuche usted, de monitorear la implementación de la reforma laboral que está en curso en el país a través de una urgente conferencia de prensa. Se dio a conocer que dicha disposición está en la iniciativa de ley de implementación del TEMEC de Estados Unidos. Por lo tanto, no formó parte de la negociación entre autoridades mexicanas y estadounidenses por tratarse de una legislación auxiliar del ámbito interno. Se prevé que dicha iniciativa sea discutida y aprobada la próxima semana en el Pleno de la Cámara de Representantes allá en Estados Unidos. Estas disposiciones, fruto de decisiones políticas del Congreso y de la Administración de Estados Unidos, no fueron por razones evidentes consultadas con México y desde luego no estamos de acuerdo. Además, puntualizó Jesús Cid que la figura del agregado laboral es innecesaria y redundante en el TEMEC, puesto que en el protocolo modificatorio del acuerdo se estableció la implementación de paneles para la resolución de controversias en materia laboral. Además, agregó que México estudiará el establecimiento de mecanismos recíprocos debido a dicha situación. Sid adelantó que viajará a Washington, Estados Unidos, este domingo, donde buscará reunirse con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer,
y con legisladores estadounidenses para manifestar su rechazo a esa disposición. Además, el funcionario de la Cancillería mexicana dijo que ya envió una carta a Layeser en donde expresa la posición del gobierno de México y cuyo texto es el que sigue. Esto es interesante, dirigido a ese embajador, Robert E. Layeser. Me refiero a la iniciativa de ley H.R. 5430 presentada el día de hoy en la Cámara de Representantes de Estados Unidos relativa a la implementación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, TEMEC. Al respecto, sorprende que este documento incluya mecanismos adicionales y redundantes a lo muy cuidadosamente desarrollado e incorporado en el protocolo modificatorio firmado el 10 de diciembre en esta ciudad. México está comprometido con el libre comercio y con la buena cooperación con Estados Unidos. Y en ese sentido, negoció de buena fe y de manera transparente, atendiendo a las preocupaciones de los tres países en diversas materias. Es preocupante, aquí está lo importante, que a través de una iniciativa de ley se pretenda ir más allá de lo necesario para cuidar el buen cumplimiento de lo negociado entre las partes. Si bien México respeta el proceso legislativo estadounidense y la iniciativa de ley que forma parte del protocolo de aprobación del TMEC, en cuya formulación México no interviene, se esperaría que su contenido reflejara el alcance de los compromisos acordados, sin establecer consideraciones ni mecanismos adicionales. Los títulos séptimo y octavo de la iniciativa H.R. 5430 contienen disposiciones y mecanismos que se esperaría hubieran sido compartidos en detalle con México, en el ánimo de buena fe que imperó en la negociación y que solo manifiestan una lamentable desconfianza en el propio tratado. Nos reservamos el derecho de revisar los alcances y efectos de estas disposiciones mismas que nuestro gobierno y pueblo sin duda verán claramente como innecesarios. Asimismo, le anticipo que México evaluará no solo las medidas planteadas en el texto al que hago referencia, sino el establecimiento de mecanismos recíprocos en defensa de los intereses de nuestro país. Atentamente, Jesús Cid, subsecretario para América del Norte y jefe negociador del TEMEC. Nuevamente, muchas gracias. Hasta aquí esta postura que está sorprendiendo y que bueno, ya está siendo tomada esta información por varios portales informativos a nivel internacional. Estados Unidos busca añadir disposición laboral a legislación del TEMEC sin consultar a México, es lo que rescata, por ejemplo, esta empresa informativa de Reuters, agencia informativa, bueno, son las declaraciones del subsecretario de Relaciones Exteriores de México, Jesús Cid. Bueno, aquí lo dice de manera más clara, más puntual, dice Estados Unidos planea agregar disposiciones a la legislación derivada del pacto sin consultar a México, pese a que tiene efectos sobre el país. Bueno, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó durante las negociaciones una propuesta demócrata para que inspectores estadounidenses revisaran el cumplimiento de la reforma laboral en fábricas mexicanas y en su lugar se acordó activar un sistema de paneles. Y bueno, aquí es lo que finalmente también destaca este portal informativo. Los negociadores de alto nivel de Canadá, Estados Unidos y México firmaron el martes pasado en la capital mexicana una serie de modificaciones al Pacto Comercial Regional, TEMEC, y solo quedó pendiente la aprobación en los congresos de cada país. El Senado de México dio el visto bueno a los cambios del tratado el pasado jueves, o sea que lo hicieron de manera muy rápida. Incluso el propio Jesús Cid había descartado ya riesgos por adendum al TEMEC. Legisladores analizan documento a la par de la reunión. El subsecretario reitera que los inspectores no van y destacó en esa conferencia que paneles para resolver diferencias era lo que se había propuesto. Entonces, pues aquí el propio Jesús Cid en los cambios protocolarios al TEMEC no hay un solo tema que ponga en riesgo los intereses de nuestro país. Así fue como lo expresó el propio Jesús Cid ante el Senado de la República, ante senadores de diferentes partidos políticos. Explicó que en este agregado solamente se establece el bloqueo de exportaciones de alguna empresa si
se incurre en violaciones 2 veces y México vigilará el trato laboral que Estados Unidos dé a los connacionales. Y bueno, en este sentido, el Senado ratificó el adendum del TEMEC el 12 de diciembre, o sea, inmediatamente México cumplió con lo que habían acordado. El texto fue aprobado con 107 votos a favor y solo uno en contra. Pues todo parecía que iba muy bien. Incluso al presentar el dictamen que se aprobó esa misma mañana en comisiones, el senador Héctor Vasconcelos aseguró que se cuidó la soberanía del país. Hasta ahí todo estaba pues aparentemente muy bien. Pero resulta que no, Estados Unidos no cumplió su palabra y ahora pretende sorprender a México. Ahora se da a conocer que México rechaza esta intención de Estados Unidos de incluir de manera unilateral inspectores laborales. Esto fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador un día antes sobre el tratado comercial, pues decía que todo estaba bien. Escuchemos. Bueno, vamos a terminar la semana. Fue una muy buena semana. Esta que está por terminar. Todavía ayer se aprobó en el Senado la enmienda, el adendum al Tratado de Libre Comercio. Esto fue un triunfo porque va a crear mejores condiciones para la inversión, para la llegada de la inversión extranjera, para el fortalecimiento de la industria, la creación de fuentes de trabajo. Van a mejorar los salarios, las prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores. En fin, va a ayudar mucho al crecimiento de la economía. Lo mencionábamos hace 2 días, hablábamos que aunque no es lo único ni la panacea, sí es un eslabón muy importante el que se tenga este acuerdo con la economía más fuerte del mundo, con el comercio más importante del mundo. Ayer los senadores, yo les reconozco el gesto que tuvieron, la decisión que tomaron de aprobar este acuerdo, 107 votos a favor, 1 en contra. Ya mejor no puede darse una situación con estas características. Y esperemos que en Estados Unidos se haga lo mismo. Ellos tienen hasta el día 20. Al parecer hay acuerdo entre republicanos y demócratas. Quedaría pendiente Canadá para principios del año próximo. Pero en el caso del Congreso de Estados Unidos puede aprobarse antes del 20, la semana próxima. Y esto va a ayudar mucho a la región, América del Norte. Ayuda a los 3 pueblos, a las 3 naciones.